El gran salón del palacio de Alderaan resplandecía con una luz que era a la vez deslumbrante y cruel. Candelabros de cristal, tan altos como jóvenes árboles, derramaban cascadas de oro sobre sedas finas y brocados que adornaban a la nobleza reunida. El aire, denso con el aroma de vinos especiados y guisos exóticos, vibraba con la cacofonía de risas huecas y conversaciones susurradas. Era la noche del gran banquete de la victoria militar, un evento diseñado para celebrar la fuerza y el poder del reino. Pero para Lyra, cada destello de opulencia era un recordatorio lacerante de su propia oscuridad, de la sombra que la seguía. A sus 24 años, Lyra de Alderaan se movía entre la multitud como un fantasma, una figura desdibujada en un vestido de lino tosco, sirviendo vino a los mismos que la señalaban con el dedo. Su cabello castaño oscuro, que alguna vez le llegaba a la cintura, ahora estaba recogido de forma austera, un contraste marcado con los elaborados peinados y joyas que adornaban a las demás damas de la corte. La mitad de su rostro, cubierta por una mancha de nacimiento que serpenteaba desde su sien hasta su mandíbula, era el lienzo sobre el que sus hermanos, el príncipe Cael y la princesa Elara, pintaban su desprecio. Para ellos, Lyra no era más que una imperfección en el tapiz inmaculado de su linaje real, un recordatorio constante de una mancha de nacimiento que, según las supersticiones, podría traer la mala fortuna. Los susurros la perseguían como sombras, más hirientes que cualquier golpe físico. «La monstruosidad de Alderaan», murmuraba una duquesa, su voz apenas velada. «Qué vergüenza para el linaje», respondía un conde, con una risita condescendiente. Lyra apretaba los labios. Sus ojos, de un profundo color miel, se mantenían fijos en el suelo de mármol. Había aprendido a canalizar el dolor, a convertirlo en una fortaleza silenciosa que nadie parecía notar. Pero esta noche era diferente. Esta noche era el preludio de su destierro, la última humillación pública antes de ser enviada a un convento olvidado, un lugar donde su imperfección no pudiera manchar el brillo de la realeza. Cael y Elara se regodeaban en su sufrimiento, sus sonrisas petulantes brillando bajo los candelabros. «Asegúrate de no arruinar el vino, hermanita», espetó Cael, su voz teñida de un sarcasmo venenero, mientras ella se inclinaba para servir su copa. Elara, sentada a su lado, la miró con ojos fríos, su boca un rictus de desdén. «Solo mírala, Cael. Ni siquiera puede hacer esto bien. Un convento será su lugar, lejos de nuestros ojos». Lyra sentía las lágrimas picarle en los ojos, una humedad traicionera que amenazaba con empañar su visión. No era solo el dolor de sus palabras, sino la desesperanza de su futuro lo que la ahogaba. Un convento significaba el olvido, una vida sin propósito, donde su bondad innata y su aguda observación del mundo nunca podrían florecer. En secreto, siempre había anhelado un lugar donde su valor no fuera juzgado por su apariencia, sino por su espíritu, un rincón del mundo donde pudiera ser aceptada y amada. Pero ese lugar parecía tan distante como las estrellas. A pesar de todo, una parte de ella, esa resiliencia silenciosa que la definía, se negaba a romperse por completo. Se aferraba a la esperanza, por tenue que fuera, de que algún día la verdad de su ser superaría la superficialidad de su apariencia. En medio de la suntuosidad del banquete, una figura permanecía casi imperceptible, un hombre con la apariencia de un diplomático menor, pero con una presencia que desafiaba el lujo circundante. Sus ojos, de un ámbar profundo como la resina milenaria, observaban cada detalle del salón, pero se posaban con una intensidad peculiar sobre la omega maltratada. El temido rey Lycan Darian, de las Tierras Oscuras, había venido disfrazado, su imponente estatura ligeramente encorvada, para pasar desapercibido, pero su aura de poder era un velo delgado que apenas lograba ocultar la bestia que era. Sentía el aire denso con la falsedad de la corte de Alderaan, pero también percibía algo más, una punzada de dolor puro que resonaba en lo más profundo de su ser milenario. Había esperado siglos por su mate destinada, sintiendo el vacío de su otra mitad, un anhelo que se había vuelto casi insoportable. Y en ese instante,
Al ver la humillación de la joven, el mate Bond lo golpeó con la fuerza de un rayo, encendiendo un instinto protector primitivo que amenazaba con romper su disfraz. Aquella mujer, marcada y humillada, era suya. Y quien osara tocarla, sentiría la furia de su especie. Si ya te sientes cautivado por la desventura de Lyra y la promesa de un destino inquebrantable que la espera, la trama apenas comienza a tejerse con hilos de peligro y pasión. La cena continuaba, pero el ambiente se tensaba con cada burla, cada susurro. Lyra, con la bandeja temblándole en las manos, se acercó de nuevo a la mesa de sus hermanos. Kael, en un arrebato de crueldad amplificado por el vino y el placer de la humillación, extendió su pie y la empujó con violencia. El equilibrio precario de Lyra se rompió. Un grito ahogado escapó de sus labios mientras la bandeja se ladeaba, derramando el vino tinto sobre los brocados y las túnicas de varios invitados. El cristal se estrelló contra el suelo, fragmentándose en 1000 pedazos que brillaron fugazmente bajo la luz de los candelabros. Un silencio abrupto cayó sobre el salón, una quietud espeluznante que contrastaba con la cacofonía anterior. Todos los ojos se volvieron hacia Lyra, quien yacía en el suelo, rodeada de cristales rotos y una mancha carmesí que se extendía como sangre. Las risas se habían congelado, reemplazadas por miradas de shock, asco y, en algunos casos, una curiosidad morbosa. Kael soltó una carcajada estridente que resonó en el silencio rompiéndolo. Inútil, ni siquiera puedes servir una copa sin hacer el ridículo. Eres una vergüenza, Lyra, una mancha que este reino debe borrar. El ara solo sonrió, una expresión de triunfo cruel en su bello rostro. Pero entonces algo cambió. Una sombra se proyectó sobre el grupo de nobles. La figura del diplomático menor se levantó lentamente de su asiento, su movimiento deliberado y lleno de una autoridad inherente. Los susurros, que habían comenzado a resurgir, se extinguieron por completo al sentir la presión en el aire, una energía palpable que emanaba de él. Era como si el propio salón contuviera el aliento. Darian, ahora de pie en toda su imponente estatura, superaba con facilidad a todos los presentes. Su disfraz parecía desvanecerse, revelando la poderosa aura de un depredador ancestral. Sus ojos de ámbar, que un momento antes habían sido discretos, ahora brillaban con una furia contenida, su intensidad capaz de doblegar voluntades. Cada paso que daba hacia Lyra, cada paso que lo alejaba de su mesa, resonaba como un trueno distante en el silencio. «Vergüenza», dice. La voz de Darian retumbó en el salón, profunda y resonante. Una voz que no era humana, sino la de una bestia antigua que hibernaba. Las paredes mismas parecieron vibrar con el poder de sus palabras. Los nobles palidecieron, algunos retrocedieron instintivamente. ¿Así es como tratan a la realeza en Alderaan? ¿Así es como su príncipe trata a su propia sangre? Kael, aunque intimidado, intentó mantener su postura arrogante. ¿Y quién es usted para juzgar, diplomático? Esta es una cuestión interna de nuestro reino. Una sonrisa gélida, casi una mueca, se extendió por el rostro del rey Lycan. «Soy el rey Darian de las Tierras Oscuras», declaró, su voz ahora cargada de una amenaza innegable. La revelación golpeó el salón como un vendaval. El rey Lycan, el gobernante más temido y poderoso de todos los reinos, estaba entre ellos, y su mirada estaba fija en la humillada Lyra. El miedo se apoderó de todos. Los Lycan eran conocidos por su ferocidad, su poder inigualable y la legendaria posesividad de su rey. Darian extendió una mano hacia Lyra, quien lo miraba desde el suelo, sus ojos llenos de una mezcla de terror y una punzada extraña, una calidez desconocida que contrastaba con el frío de su vida, una chispa que recién nacía en su alma. Era como si una corriente eléctrica, suave pero innegable, recorriera su cuerpo. «Y esta mujer», continuó Darian, su voz baja pero llena de una autoridad inquebrantable, «no es una vergüenza para ningún reino. Ella es mi mate destinada, mi futura reina. Y quien la toque de nuevo, quien ose levantarle la voz,
Quien la mire con desprecio será considerado un enemigo personal de las tierras oscuras. El salón quedó en un silencio sepulcral, tan profundo que se podía escuchar el latido frenético de los corazones. Kael y Elara se quedaron petrificados, sus rostros descompuestos por el terror. La Omega rechazada, la monstruosidad de Alderon, acababa de ser reclamada por el rey Lican. Lyra, aturdida y aterrorizada, apenas podía procesar las palabras. Su mente luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. De un infierno de miseria y humillación, estaba siendo arrancada por el ser más poderoso que conocía. El Mate Bond, esa chispa que había sentido, se intensificaba, una promesa silenciosa en el caos. Darian se agachó con una gracia que desmentía su tamaño. Sus grandes manos se posaron suavemente sobre los hombros de Lyra. Con una delicadeza inesperada, la levantó del suelo, su mirada de ámbar fija en sus ojos miel. En ese instante, supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. Estaba a punto de ser llevada a un nuevo reino, un lugar de majestuosa oscuridad y poder indomable, un mundo donde el destino había tejido una trama incomprensible. La Omega rechazada se convertiría, para bien o para mal, en la mujer más protegida y amada de todos los reinos. El viaje a las tierras oscuras fue un torbellino de emociones para Lyra. Las carrozas, tiradas por bestias de una fuerza imponente que no se asemejaban a ningún caballo de Alderon, atravesaban paisajes salvajes y escarpados, donde los árboles parecían arañar el cielo con ramas desnudas, y las montañas se alzaban como guardianes silenciosos. Cada milla que la alejaba de su antigua vida era un paso hacia lo desconocido, un abismo de miedo y una punzada de una esperanza inesperada. Darian, sentado frente a ella en el espacioso interior de la carroza, era una presencia constante, poderosa y enigmática. Sus ojos de ámbar la observaban con una intensidad que la hacía sentir expuesta, pero extrañamente segura. No había en ellos el desprecio al que estaba acostumbrada, sino una especie de reverencia antigua, una promesa tácita. Torres imponentes perforaban las nubes, y sus muros, tan antiguos como las leyendas, parecían respirar un poder indomable. Lyra sintió un escalofrío que no era de frío, sino de asombro y aprensión. Este no era solo un castillo, era el corazón de un mundo Lycan donde la jerarquía era inquebrantable, donde la fuerza y el linaje dictaban el destino. Al cruzar los enormes portones de hierro forjado, fue recibida por una corte de lobos, hombres y mujeres de mirada penetrante y movimientos ágiles, cuya presencia era tan formidable como la del propio Darian. El aire crepitaba con una energía que Lyra nunca había experimentado, una mezcla de respeto absoluto por su rey y una curiosidad evidente, teñida de escepticismo hacia ella, la Omega defectuosa de un reino humano. La tensión romántica entre Lyra y Darian crecía con cada día. Darian, posesivo por naturaleza, se comportaba con una paciencia infinita que desconcertaba a Lyra. La trataba con una dulzura y un respeto que nunca había conocido. Le mostró los vastos salones del castillo, los jardines que colgaban de los acantilados como joyas esmeralda, la biblioteca que albergaba siglos de conocimiento. Hablaba de su reino con un orgullo sereno, pero también de la soledad que había sentido durante eras, el vacío de no tener a su otra mitad. Sus dedos rozaban los de ella accidentalmente. Sus miradas se entrelazaban, y cada contacto enviaba una descarga eléctrica a través del cuerpo de Lyra, una sensación que era a la vez aterradora y embriagadora. Lyra, aún traumatizada por su pasado de humillaciones, resistía a la entrega, desconfiando de esta repentina protección y afecto. Era demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo podía un rey tan poderoso, tan magnífico, desearla a ella, la marcada? «Mi rey», dijo una noche, su voz apenas un susurro, mientras cenaban en un balcón con vistas a las montañas. «No entiendo. ¿Por qué yo? Soy lo que soy. Imperfecta. ¿No mereces a alguien que sea la personificación de la perfección para tu pueblo?» Darian se acercó a ella,
sus ojos de ámbar brillando con una luz suave. La perfección, Lyra, es una jaula. La verdadera belleza reside en la fuerza del espíritu, en la bondad del corazón. Y tú posees ambas en abundancia. Tu marca, para mí, es un distintivo, no un defecto. Es parte de la mujer que el destino eligió para mí. Su mano se alzó, no para tocarla, sino para dibujar el aire alrededor de la mancha en su rostro, un gesto de ternura que la hizo temblar. El mate Bond se profundizaba, manifestándose en sueños compartidos donde corrían libres como lobos bajo la luna plateada, y una conexión emocional palpable que superaba las barreras del lenguaje. Lyra se encontraba a menudo sintiendo sus emociones, una ola de calma si él estaba cerca, una punzada de ansiedad si se alejaba. Era una invasión, pero una que comenzaba a anhelar. En momentos de soledad, Lyra se sorprendía a sí misma observando a Darian. Lo veía interactuar con su gente, con una autoridad justa y respetuosa, y luego lo sentía mirarla a ella, no con lástima ni juicio, sino con una intensidad que trascendía su marca, que parecía ver el alma misma de Lyra. Una calidez inesperada se extendía por su pecho cada vez que sus miradas se cruzaban, una sensación que nunca antes había conocido. Pero la corte de Darian no era tan indulgente. Los murmullos se extendían como una plaga por los majestuosos salones. La duquesa Valeriana, una Lycan de sangre noble y belleza feroz, era la principal instigadora. Había albergado la secreta esperanza de convertirse en reina, de unirse a Darian y consolidar su propio poder. Lyra, la Omega defectuosa, era una afrenta, una intrusa que amenazaba la pureza del linaje real de Darian. Valeriana no perdió oportunidad de socavar la posición de Lyra, con miradas de desprecio y comentarios velados sobre su origen humano y su falta de conocimiento de las costumbres Lycan. Nuestra reina debe ser fuerte, majestuosa, sin tacha, decía en voz alta, asegurándose de que Lyra escuchara. Una verdadera Lycan que comprenda el peso de la corona, no una extraña, marcada, de un reino débil. Darian, sin embargo, defendía a Lyra públicamente con una ferocidad que silenciaba los murmullos, mostrando su instinto protector. En un banquete formal, Valeriana intentó humillar a Lyra al cuestionar su conocimiento sobre un antiguo ritual de apareamiento Lycan, algo que Lyra, como humana, desconocía por completo. La duquesa creyó que la expondría como una ignorante. Pero Darian se interpuso, su voz como un trueno. Mi futura reina aprenderá nuestras costumbres a su propio ritmo. Su sabiduría no se mide por el conocimiento de ritos antiguos, sino por la pureza de su corazón y su capacidad de amar. Y en eso, Lyra supera a cualquier otra. Si esta historia de amor y desafío ya te tiene en vilo, prepárate, porque las sombras del pasado y la ambición desmedida apenas comienzan a revelarse, amenazando con desatar una tormenta que pondrá a prueba el destino de Lyra y Darian. La lealtad de Darian era un bálsamo para el alma herida de Lyra, pero sus miedos más profundos persistían. Una noche, mientras paseaban por los jardines cubiertos de rocío, Lyra finalmente se atrevió a confesarle la carga que llevaba. Tengo miedo, Darian. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que mi presencia traiga desgracia a tu reino. Siempre me han dicho que soy una mancha, un mal presagio. Y lo más aterrador es que, a veces, yo misma lo creo. Las palabras brotaron con una sinceridad dolorosa, revelando la vulnerabilidad que había ocultado durante años. Darian la detuvo, sus grandes manos tomando las suyas. Lyra, dijo, su voz suave pero firme. He vivido siglos, sintiendo el eco de un vacío en mi alma, esperando por ti. La soledad ha sido mi compañera más leal. Si hubiera querido una reina perfecta, una sin defectos según los ojos del mundo, la habría encontrado hace mucho. Pero el destino te eligió a ti, con tu fuerza, tu bondad, tu resiliencia silenciosa. No hay nada en ti que pueda traer desgracia, solo luz. En ese momento, Lyra sintió una oleada de orgullo y realización. Darian la veía, realmente la veía,
más allá de la marca, más allá de la omega, hasta su propio poder interior. Era una sensación de liberación, de una dignidad que apenas empezaba a reconocer en sí misma. La paz, sin embargo, era efímera. Los hermanos de Lyra, Kael y Elara, no habían permanecido inactivos. Convencidos de que Darian había secuestrado a su hermana para sus propios fines oscuros, enviaron emisarios a las tierras oscuras. Llegaron al castillo con una carta oficial, alegando que Lyra había sido raptada contra su voluntad y exigiendo su inmediato regreso a Alderon. Su Alteza Real, Lyra de Alderon, es una princesa humana, declaró el emisario, un hombre engreído con un pálido semblante, ante el consejo de Darian. Este vínculo de apareamiento es una farsa, una excusa para la agresión. Ella debe regresar a su hogar. Darian los recibió con una frialdad glacial. Lyra es libre de elegir su destino, respondió, su voz una advertencia. Y ella ha elegido quedarse. Su hogar es ahora aquí, conmigo. Pero las maquinaciones de Valeriana eran más insidiosas. Observó a Lyra, buscando cada debilidad, cada paso en falso. Un día, Lyra, intentando aprender las complejas costumbres de la corte Lycan, cometió un error inocente durante una ceremonia formal, ofreciendo un tipo de ofrenda incorrecta. Valeriana aprovechó el momento. Con una sonrisa dulcemente venenosa, se levantó en medio del gran salón. «Oh, mi querida Lyra», dijo, su voz resonando con falsa compasión. «Parece que aún te cuesta comprender las sutilezas de nuestras tradiciones. No te preocupes, es natural para una forastera». La risa nerviosa se extendió entre los cortesanos. Valeriana había logrado su objetivo: humillar a Lyra públicamente, socavando su posición y haciendo que se sintiera inadecuada frente a toda la corte. Lyra sintió el familiar rubor de la vergüenza, el viejo miedo de no ser suficiente, regresar con fuerza, a pesar de la presencia protectora de Darian. Como si el universo mismo conspirara contra ellos, la situación empeoró. Un consejero anciano, un Lycan de cabello grisáceo y ojos astutos llamado Silas, que había servido al padre de Darian, se presentó ante el consejo con una antigua profecía. La había redescubierto, según él, en los polvorientos tomos de la biblioteca. Antiguos augurios hablan de una reina con una marca del destino, declaró con voz grave y teatral. Una marca que no es de nobleza, sino de desdicha. Tal reina traerá la ruina al reino, la esterilidad a la tierra y la debilidad a la manada. Es una señal de que el equilibrio natural se ha roto. Silas, aunque aparentemente sabio, había sido secretamente sobornado por Valeriana, su ambición superando su lealtad. La profecía, que había sido olvidada o considerada una mera superstición, ahora cobraba una nueva y ominosa relevancia. Las miradas de los miembros del consejo se posaron en Lyra, no con desprecio, sino con un miedo supersticioso. La marca del destino, en el rostro de Lyra, que Darian había declarado como un símbolo de su fuerza, ahora se convertía en una amenaza para todo el reino, un obstáculo social significativo que se alzaba como una montaña inexpugnable entre Darian y ella. La unión que Darian tanto anhelaba y Lyra empezaba a aceptar, estaba ahora bajo la sombra de una antigua maldición, amenazando con desbaratarlo todo. La pregunta resonaba en cada rincón del castillo. ¿Podría el amor de un rey Lycan y una omega marcada superar un destino profetizado de ruina? La sombra de la profecía de Silas se cernía sobre el castillo de las tierras oscuras como una tormenta inminente. Lyra sentía las miradas de los cortesanos, ya no solo de desdén, sino de un temor supersticioso. La creencia en la marca del destino, que traería la ruina al reino, era una semilla sembrada con astucia por Valeriana y Silas, y estaba germinando rápidamente en los corazones de los Lycan, quienes valoraban la pureza de su linaje y la estabilidad de su manada por encima de todo. Darian, su protector, su ancla en este mundo nuevo y aterrador, se veía cada vez más presionado. Había reuniones secretas del consejo que duraban horas, voces bajas y tensas que llegaban a los oídos de Lyra como un zumbido amenazante. Él la defendía con una ferocidad inquebrantable, pero Lyra podía sentir la carga en sus hombros.
La soledad de su larga espera ahora empañada por la amenaza de una maldición antigua. Una tarde, mientras Lyra se esforzaba por aprender las complejidades de la historia Lycan en la vasta biblioteca, escuchó fragmentos de una conversación entre Darian y sus consejeros, que se colaron por una puerta entreabierta. «Los sacrificios son necesarios, mi rey», decía una voz grave. «El bienestar del reino debe prevalecer sobre los deseos personales». La voz de Darian, aunque firme, sonaba con una dureza que Lyra nunca le había escuchado. «No toleraré que se hable de sacrificar a mi mate. Ella es el destino». Pero la otra voz continuó, implacable. «La profecía es clara, Majestad. Una reina con esa marca traerá la ruina. A veces, para salvar a la manada, debemos tomar decisiones difíciles, incluso dolorosas». Lyra sintió un escalofrío helado recorrer su espalda. Las palabras «sacrificios necesarios» y «salvar a la manada» resonaban en su mente, distorsionadas por sus propios miedos más profundos. ¿Estaba Darian discutiendo sacrificarla a ella por el bien del reino? La duda, como un veneno sutil, comenzó a filtrarse en su corazón, erosionando la confianza que apenas comenzaba a construir. Lyra se retiró a sus aposentos. El lujo de la habitación ahora se sentía como una jaula dorada. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brotaron, silenciosas y amargas. «¿Será que tienen razón?», pensó, su mente sumida en la desesperación. «¿Será que soy una maldición, después de todo? Darian es bueno, es justo, pero es un rey. Su deber es con su pueblo. Si la profecía es cierta, ¿cómo podría él arriesgarlo todo por mí, por una omega marcada que solo ha traído problemas?» El miedo a la soledad y al rechazo, arraigado desde su infancia en Alderón, resurgió con una fuerza devastadora. Se sintió pequeña, insignificante, un peón en un juego de poder que no comprendía del todo. Su motivación de encontrar un lugar donde su valor no fuera juzgado por su apariencia, sino por su espíritu, parecía ahora una quimera inalcanzable. Mientras Lyra luchaba contra sus demonios internos, la corte de Darian seguía en ebullición. La tensión entre los partidarios de Lyra y los que temían la profecía crecía. Silas, el consejero corrupto, y Valeriana, la duquesa celosa, se movían entre las sombras, alimentando el fuego del miedo y la desconfianza. Darian, consciente de la creciente amenaza, sabía que debía actuar. Para proteger a Lyra de una inminente conspiración interna y externa, y para asegurar alianzas cruciales en un momento de vulnerabilidad, decidió viajar a un reino vecino. Era una medida desesperada, pero necesaria. Dejarla sola en el castillo, incluso con la guardia más leal, era un riesgo, pero también una prueba de su confianza mutua. Le prometió regresar tan pronto como fuera posible, sus ojos de ámbar llenos de una súplica silenciosa por su comprensión. Pero la ausencia de Darian dejó a Lyra más vulnerable que nunca. La duquesa Valeriana no perdió el tiempo. Con el rey fuera, intensificó sus ataques. Organizó pequeños accidentes en la cocina, donde el té de Lyra era extrañamente amargo, o su comida, sospechosamente, se estropeaba. Pequeños incidentes, apenas perceptibles, pero que sumados, creaban una atmósfera de inseguridad. Lyra se sentía constantemente vigilada. Cada paso que daba era escrutado, cada error magnificado. Un día, mientras paseaba por los jardines en un intento de encontrar algo de paz, un guardia de Valeriana la interceptó. «La duquesa Valeriana desea hablar contigo, Omega», dijo con una sonrisa torcida, su voz llena de desprecio. «Tiene algo importante que decirte sobre tu posición aquí». La invitación sonaba a trampa, pero Lyra, con su resiliencia silenciosa, decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Si las intrigas de la corte Lycan te mantienen al borde del asiento y la lucha de Lyra por encontrar su lugar te conmueve, la intensidad de la narrativa solo está a punto de elevarse a niveles insospechados. Lyra, fortalecida por el apoyo inquebrantable de Darian antes de su partida y por su propia voluntad, decidió que no se dejaría aplastar. Había pasado demasiado tiempo siendo la sombra, la humillada. Esta vez, enfrentaría el destino. Se presentó en el salón de la duquesa Valeriana,
no como una víctima, sino con la cabeza en alto, a pesar de que su corazón latía como un tambor de guerra. Valeriana, sentada en un trono improvisado, rodeada de sus lacayos, sonrió con malicia. «Ah, la futura reina», dijo con un tono burlón. «Dime, Lira, ¿cómo piensas gobernar un reino que no te quiere? Un reino que ve tu marca como una señal de ruina». Lira dio un paso adelante, su voz sorprendentemente firme. «Mi valor no reside en la aprobación de aquellos que juzgan por la apariencia, duquesa. Mi fuerza reside en mi espíritu, en mi compasión y en mi deseo de servir a este reino con justicia. Darian lo ve, y eso es lo único que importa». Sus palabras resonaron en la sala, sorprendiendo incluso a Valeriana. En los días siguientes, Lira comenzó a demostrar su valía de formas inesperadas, no con fuerza física, sino con inteligencia, compasión y una sabiduría que nadie esperaba de ella. Comenzó a pasar tiempo con los ciudadanos comunes de las tierras oscuras, escuchando sus preocupaciones, ofreciendo consejos y ayuda, algo que nunca se le habría permitido hacer en Alderón. Visitó los orfanatos, organizó la distribución de alimentos para los menos afortunados, y sus gestos de bondad comenzaron a ganarle el respeto de algunos, especialmente de los lobos de menor rango y de las familias que habían sido marginadas. La gente común empezó a ver más allá de su marca, a ver el corazón que Darian había reconocido. Mientras Lira se ganaba, poco a poco, la lealtad del pueblo, Valeriana y los hermanos de Lyra, Kael y Elara, lanzaron su último y desesperado ataque. La duquesa, en connivencia con los hermanos de Lyra, que habían viajado secretamente a las tierras oscuras, orquestó un intento de secuestro. Creían que, si Lyra desaparecía, Darian se vería forzado a renunciar a su reclamo, o peor aún, que su desaparición confirmaría la profecía de la ruina. Una noche, mientras Lira regresaba de visitar a un grupo de ancianos Lycan a las afueras del castillo, fue emboscada. Hombres enmascarados surgieron de las sombras, sus movimientos rápidos y silenciosos. Uno de ellos le puso un paño empapado en un somnífero sobre la boca, y la oscuridad la envolvió. Sin embargo, Valeriana subestimó la conexión del mate Bond. Incluso a kilómetros de distancia, Darian sintió una punzada aguda en su alma, un terror helado que le atravesó el pecho. Era el dolor de Lira, magnificado por su vínculo. Su furia Lycan se desató. Abandonó las negociaciones, transformándose en un lobo gigantesco de pelaje oscuro y ojos llameantes. Corrió a través de los bosques y montañas con una velocidad sobrenatural, siguiendo el rastro del miedo y el dolor de Lira, el aullido de su lobo resonando en la noche como una promesa de venganza. Lira se despertó atada en una choza rudimentaria, lejos del castillo. Kael y Elara estaban allí, sus rostros iluminados por la luz de una vela. Valeriana también. «¿Pensaste que serías reina?», se burló Elara, una risa cruel escapando de sus labios. «Pero solo eres una herramienta, una mancha que será borrada para siempre». Kael se acercó, su mano levantándose para golpearla. «Ni siquiera el rey Lycan podrá salvarte ahora, monstruo». Pero antes de que su mano tocara su rostro, un estruendo terrible sacudió la choza. La puerta se hizo añicos y una sombra gigantesca llenó el umbral. Darian, en su forma de lobo, su pelaje erizado, sus ojos de ámbar brillando con una furia desatada, irrumpió en el lugar. Su rugido fue un terremoto, una declaración de guerra. Los secuestradores, asustados, intentaron atacar a Darian, pero él era imparable. Sus garras y colmillos se movían con una velocidad letal. Los hermanos de Lira gritaron de terror, retrocediendo. Valeriana, con el rostro pálido, intentó huir, pero Darian la bloqueó. Lira, aún aturdida, vio cómo Kael, en su desesperación, desenvainó una daga y con un último acto de cobardía, la apuñaló en el costado antes de ser derribado por Darian. Un dolor agudo la atravesó, y su visión se volvió borrosa. Cayó al suelo, la sangre manchando su túnica. El ataque a Lyra despertó la furia más oscura de Darian.
Su rugido se transformó en un aullido de agonía y rabia. Se abalanzó sobre los responsables. Su instinto de protección transformado en una sed de venganza primordial. Kyle y sus cómplices fueron rápidamente sometidos. Valeriana fue inmovilizada, su rostro contorsionado por el terror. Darian regresó a Lyra. Su forma de lobo se transformó en su imponente figura humana, sus ojos desorbitados por el miedo al ver la sangre. La levantó con extrema delicadeza. Su cuerpo temblaba con una furia contenida. En ese momento de mayor crisis, mientras la vida de Lyra pendía de un hilo, las palabras brotaron de sus labios, un torrente de amor y desesperación. «Lyra», susurró Darian, sus ojos de ámbar llenos de lágrimas, un espectáculo raro para el temido rey Lycan. «No te vayas, no me dejes. Eres mi luz, mi alma. No puedo vivir sin ti». Y Lyra, con un último aliento, con la sangre empapando sus ropas, extendió una mano temblorosa para tocar su mejilla. «Darian», susurró, la voz apenas audible. «Siempre tuyo, mi amor». Su vínculo se selló en ese instante, en medio del caos y el dolor. Una declaración mutua de amor que desafiaba la muerte y las profecías. La herida era grave, pero el amor que sentían era más fuerte. La furia de Darian se enfocó en un solo objetivo: proteger a su reina y asegurarse de que nadie jamás volviera a hacerle daño. La venganza sería Swift, y la justicia, Lycan. La choza de los secuestradores se convirtió en un torbellino de furia y desesperación. Darian, con Lyra en sus brazos, sintió cómo la vida de su mate se escurría con cada latido de su corazón herido. La sangre, oscura y pegajosa, manchaba sus propias manos y su ropa. Su rugido de dolor y rabia llenó la noche, un sonido primitivo que heló la sangre de los atacantes. Con Lyra cuidadosamente en sus brazos, Darian se movió con una velocidad que desafiaba la vista. Los hermanos de Lyra, Kyle y Elara, junto con la duquesa Valeriana, observaban con horror, petrificados por la transformación del rey en una bestia imparable. La furia de Darian no era solo por el ataque, sino por la traición, por el dolor infligido a la mujer que el destino le había entregado. Con Lyra en brazos, Darian corrió de vuelta al castillo, sus pasos resonando con la urgencia de la vida y la muerte. Sus guardias, que habían seguido el rastro de la furia de su rey, se encontraron con los secuestradores restantes. La justicia fue swift y brutal, dejando claro el destino de cualquiera que osara desafiar la voluntad del rey Lycan. En el castillo, los curanderos Lycan, expertos en las artes antiguas de la sanación, trabajaron incansablemente sobre Lyra. Las hierbas raras y los hechizos susurrados intentaban cerrar la herida que Kyle le había infligido. Darian permaneció a su lado, sus ojos de ámbar fijos en su rostro pálido. Su mano, tan grande y fuerte, sostenía la de ella con una ternura infinita. La conexión del Maid Bond, aunque dolorosa, se había intensificado durante la crisis. Podía sentir la debilidad de ella, la lucha de su espíritu por aferrarse a la vida. Y Lyra, incluso en su inconsciencia, sentía la presencia constante de Darian, un ancla en la oscuridad que la rodeaba. Mientras Lyra se recuperaba lentamente, Darian actuó con una resolución fría y calculada. Los hermanos de Lyra, Kale y Elara, fueron despojados de sus títulos y de toda su autoridad en Alderón. Su intento de secuestro y asesinato de la futura reina Lycan no podía quedar impune. Un mensaje claro fue enviado a Alderón. La era de su tiranía había terminado. En cuanto a la duquesa Valeriana y el consejero Silas, fueron despojados de sus rangos y exiliados de las tierras oscuras. La traición al rey y la conspiración contra su mate eran crímenes que no serían perdonados. La corte Lycan, testigo de la furia desatada de Darian y de la devoción inquebrantable por Lyra, comenzó a reconsiderar sus prejuicios. La marca del destino, que antes había sido motivo de miedo, ahora era un símbolo de la fuerza del amor del rey, de su elección audaz frente a la tradición. A medida que Lyra recuperaba su fuerza, también lo hacía su espíritu. El ataque, en lugar de romperla, la había endurecido.
Había enfrentado la muerte y había sido rescatada por el amor de su rey. La vulnerabilidad se transformó en una voluntad de hierro. Darian, por su parte, le confió los asuntos del reino que antes le parecían inaccesibles. La consultaba sobre decisiones importantes, valorando su aguda observación y su bondad innata. Lyra, a su vez, sorprendió a la corte con su inteligencia. Presentó planes para mejorar la vida de los ciudadanos, para establecer escuelas para los jóvenes Lycan y para fortalecer las alianzas con los reinos vecinos a través de la diplomacia, no de la fuerza. Poco a poco, la corte empezó a ver a Lyra no solo como la amante del rey, sino como una reina en su propio derecho, digna de su respeto. Si te emociona la forma en que Lyra ha superado las adversidades y cómo Darian ha demostrado su amor inquebrantable, entonces prepárate, porque la historia está a punto de llegar a su punto culminante, donde el destino se sellará de una vez por todas. Sin embargo, el último obstáculo se alzó, tan antiguo y formidable como las montañas Lycan. Las leyes de linaje, grabadas en piedra por generaciones de reyes, exigían que una reina Lycan fuera de sangre pura, sin marcas, sin defectos. El consejero Silas, antes de su exilio, había sembrado bien la semilla de la duda, y algunos ancianos del consejo, aferrados a las tradiciones más estrictas, exigieron un desafío final a la legitimidad de Lyra como reina. La antigua profecía seguía siendo un arma en manos de los tradicionalistas. Argumentaron que la herida de Lyra era una prueba más de que la marca del destino traería la ruina, que su misma supervivencia era una afrenta a los dioses Lycan. La manada, dividida entre la lealtad a Darian y el miedo a la antigua maldición, estaba en vilo. Darian, enfrentado al dilema más grande de su reinado, no dudó. Su amor por Lyra era más fuerte que cualquier profecía, que cualquier ley ancestral. Se levantó ante el consejo, su presencia llenando la sala con una autoridad inquebrantable. Las leyes fueron hechas para proteger a nuestro pueblo, declaró, su voz resonando con una convicción que no dejaba lugar a dudas. Pero el amor verdadero, el vínculo de mate, es una ley más antigua y sagrada que cualquiera escrita por manos mortales. Lyra es mi mate, y será mi reina. Y si alguien se atreve a cuestionar mi elección, mi honor o mi derecho a elegir a mi mate, entonces los desafíos a mí directamente. Un anciano Lycan, de nombre Torvin, un guerrero respetado pero inflexible en sus creencias tradicionales, se levantó con un bastón nudoso. Majestad, el destino de la manada está en juego. No podemos ignorar las palabras de nuestros ancestros. Exijo un duelo ritual. No para cuestionar tu fuerza, rey Darian, sino para defender el honor de nuestras leyes ancestrales y el futuro de nuestro linaje. Si ella es digna, los dioses lo demostrarán. El duelo ritual era una tradición antigua, un enfrentamiento simbólico donde el rey defendía su honor y la validez de sus decisiones frente a un desafío. No era una lucha a muerte, sino una demostración de fuerza, sabiduría y liderazgo. Darian aceptó, su mirada fija en Lyra, quien lo observaba con el corazón en un puño. Ella sabía que este no era solo un duelo por su honor, sino por el suyo, por el derecho a existir en este mundo Lycan. Los días previos al duelo fueron una mezcla de tensión y determinación. Lyra se negó a permanecer pasiva. Se acercó a Darian, sus ojos miel llenos de una fuerza renovada. «No quiero que luches solo por mí, Darian», le dijo. «Quiero que luches por nosotros, por el amor que compartimos, por la idea de que un destino no está escrito en una profecía, sino en la elección de nuestros corazones». Darian la miró con una adoración que solo un rey Lycan podía sentir por su mate. «Cada golpe será por ti, Lyra, por el futuro que construiremos juntos». El día del duelo, el gran patio de armas estaba abarrotado. La manada entera se había reunido, sus ojos fijos en el rey y su desafiante. Torvin, aunque anciano, era un guerrero formidable, y su desafío representaba la voz de la tradición ancestral. Darian se presentó con su armadura de guerra, imponente y majestuoso. Lyra, vestida con una túnica sencilla pero elegante, se mantuvo en primera fila,
su corazón latiendo con fuerza, pero su mirada firme. El duelo comenzó con el choque de espadas, un sonido metálico que resonó en el silencio expectante. Darian, con una fuerza sobrenatural, se movía con una agilidad sorprendente para su tamaño. Torvin, aunque hábil, no era rival para la furia contenida del rey. Pero Darian no luchaba con brutalidad, luchaba con propósito, con la sabiduría de siglos, demostrando que el verdadero poder residía no solo en la fuerza bruta, sino en la razón y la convicción. Con cada movimiento demostraba su liderazgo, su capacidad para proteger a su manada y para tomar decisiones justas. El rey Lycan no lo humilló. En cambio, le tendió la mano, un gesto de respeto y comprensión. «La tradición es importante, Torvin», dijo Darian, su voz clara y resonante. «Pero la manada debe avanzar, y lo hará con una reina que traerá una nueva era de compasión y fortaleza». Torvin, aceptando la mano de Darian, se inclinó profundamente. «Mi rey», dijo, su voz teñida de un nuevo respeto. «Has demostrado tu sabiduría y tu fuerza. Que los dioses te bendigan a ti y a tu elección». Los gritos de aprobación estallaron entre la manada. La victoria de Darian no fue solo en el duelo, sino en el corazón de su pueblo. Había demostrado que el verdadero poder residía en el amor y la lealtad, que el destino podía ser forjado por la voluntad y el corazón. La profecía había sido desafiada y reescrita. Los obstáculos finales habían sido superados. La unión de Darian y Lyra estaba ahora bendecida por su pueblo, por su rey y por su amor inquebrantable. La coronación del amor estaba a la vuelta de la esquina. El aire en las tierras oscuras vibraba con una expectación palpable. La victoria de Darian en el duelo ritual había silenciado a los escépticos y fortalecido la fe de su pueblo en su liderazgo. La profecía, que una vez había sido una sombra ominosa, ahora se desvanecía ante la inquebrantable voluntad del rey y la innegable valía de Lyra. La unión definitiva se acercaba, y con ella, la coronación de la Omega que había desafiado todas las expectativas. Los preparativos para la boda real y la coronación fueron majestuosos. Las tierras oscuras, normalmente sobrias en su grandiosidad, se engalanaron con tapices de seda carmesí y oro, flores exóticas traídas de los rincones más remotos del reino, y luces parpadeantes que transformaban el antiguo castillo en un palacio de ensueño. La manada entera participaba con entusiasmo, desde los lobos más jóvenes hasta los ancianos consejeros que ahora veían en Lyra no una amenaza, sino una bendición. Los ciudadanos, antes cautelosos, ahora la recibían con sonrisas y reverencias, habiendo sido testigos de su compasión y de la feroz protección de su rey. El día de la boda amaneció con un cielo claro y un sol que, por primera vez, parecía bendecir las tierras oscuras con un calor inusual. Lyra se preparaba en sus aposentos, rodeada de damas de compañía Lycan que, antes hostiles, ahora la atendían con respeto y calidez. Le ayudaron a ponerse un vestido nupcial de seda plateada, intrincadamente bordado con hilos de luna y perlas iridiscentes que parecían capturar la luz. Su cabello oscuro fue peinado en una cascada de rizos que enmarcaban su rostro. La marca de nacimiento, que una vez había sido motivo de humillación, ahora era un distintivo, una parte innegable de su belleza única. Se miró en el espejo, y por primera vez en su vida, vio no a la Omega defectuosa, sino a una reina. Sentía una oleada de orgullo y realización, una profunda conexión con su propio poder interior. Darian la amaba, su pueblo la aceptaba, y ella se había ganado su lugar. Darian esperaba en el gran salón del trono, ataviado con una armadura ceremonial de placas oscuras y detalles dorados, el peso de su corona de obsidiana y plata, una familiaridad en su cabeza. Su corazón, que había latido solitario durante siglos, ahora vibraba con una anticipación que nunca creyó posible. Cuando Lyra apareció al final del pasillo, su aliento se detuvo. Caminaba con una gracia digna, sus ojos miel brillando con una mezcla de nerviosismo y una determinación férrea. La mancha en su rostro, que Kael y Elara habían intentado usar para destruirla,
era ahora una marca de su resistencia, un símbolo de su singularidad. Llegó a su lado, y sus manos se encontraron. La chispa del mate bond, que había comenzado como una punzada extraña en el banquete de Alderón, ahora era una corriente poderosa que los unía, una promesa de una vida compartida. Los votos fueron solemnes, pronunciados en la antigua lengua Lycan, palabras de lealtad, amor y protección que resonaron en el salón. Darian le prometió su eternidad, su fuerza y su corazón. Lyra le prometió su lealtad, su compasión y su espíritu inquebrantable. Se besaron, un beso que selló no solo una unión, sino el destino de todo un reino. La coronación siguió, con Darian colocando la corona de la reina sobre la cabeza de Lyra. «Te presento a Lyra, reina de las tierras oscuras», declaró Darian, su voz resonando con orgullo. La manada rugió en respuesta, un sonido de aceptación y celebración que llenó el aire. Si has viajado con Lyra, a través de su transformación de Omega, humillada a reina amada, y te has maravillado con el amor inquebrantable de Darian, aún hay más por descubrir sobre el legado que construyeron juntos, un testimonio del poder del destino y el amor verdadero. Los años que siguieron fueron testigos de una era de prosperidad y paz sin precedentes en las tierras oscuras. El reino de Darian floreció bajo el reinado conjunto de la reina Lyra. Su marca, lejos de ser una vergüenza, era vista como un distintivo de su fuerza y la singularidad de su amor. La compasión de Lyra, su sabiduría inesperada y su enfoque en el bienestar de su pueblo, transformaron la corte y la sociedad Lycan. Las viejas tradiciones, sin ser abandonadas, se mezclaron con nuevas ideas de inclusión y justicia. Los niños de la manada crecieron escuchando la historia de su reina, la Omega marcada que se atrevió a amar y a ser amada, desafiando las profecías y los prejuicios. Darian y Lyra formaron una familia, con hijos fuertes y amorosos que llevaban la sabiduría de su madre y la nobleza de su padre. Eran lobos majestuosos, con la ferocidad de su linaje y la compasión de su madre, asegurando un legado de amor y aceptación por generaciones. Los gemelos, un niño y una niña, heredaron los ojos de ámbar de su padre y la resiliencia silenciosa de su madre. La niña, en particular, nació con una pequeña marca en su sien, un distintivo de nacimiento que su madre y su padre abrazaron con orgullo, sabiendo que era una señal de un destino único, no de un defecto. La historia de Lyra se convirtió en una leyenda, contada de generación en generación en las tierras oscuras y más allá. La Omega rechazada, que había sido condenada a una vida de soledad y desprecio en Alderón, se había convertido en la reina más amada y protegida de todos los reinos. Su historia no era solo un cuento de romance y poder, sino un testimonio del poder del destino, de la fuerza del espíritu humano, y Lycan, y, sobre todo, del amor verdadero que puede trascender cualquier barrera, cualquier prejuicio o cualquier antigua profecía. Su reino prosperó, un faro de esperanza y aceptación en un mundo que a menudo juzgaba por las apariencias. Y así, la reina Lyra de las tierras oscuras demostró que el verdadero valor de una persona no reside en la ausencia de imperfecciones, sino en la fortaleza de su espíritu para abrazarlas y en el amor que inspira en los corazones de quienes la conocen. Su reinado fue largo y justo, un epílogo perfecto para una historia de amor que comenzó en la humillación y floreció en la majestuosidad, probando que el amor verdadero no solo conquista, sino que transforma. Es una historia que nos recuerda que, a veces, la marca más distintiva no es un defecto, sino el sello de un destino extraordinario.